Describa los soplos de escape sigmoideo y de rodamiento. Ya. Entonces, soplo de escape sigmoideo es el soplo protodiastólico indecrescendo que se oye en la insuficiencia aórtica o pulmonar. Y de Soplo de rodamiento. El soplo de rodamiento es el llamado rodamiento mitral o retumbo mitral, que es un soplo mesodiastólico que se escucha en la estenosis mitral. ¿Qué se le llama de rodamiento? Es que es como como cuando rueda una villa o una villa metálica. Si tú mandas una villa en una superficie de madera, es que antes las casas no tenían esto, tenían tablones de madera. Antiguos, sus abuelos. Bueno, mis abuelos, tus tatarabuelos. O sea, de mis abuelos, su sala, su comedor eran unas tablas así largas de madera, achicadas. En ese tiempo no había cera. ¿Con qué le echaban? Le echaban petróleo. O sea que el día que le daban mantenimiento te fregaba con un olor a petróleo maldito. Ya cuando se pasaba el petróleo te lo estaba bien conservadito. Esa madera, si tú le agarrabas una villa, jugábamos con villas, ¿no? Si no teníamos como otras cosas para jugar. Entonces, tú agarrabas una villa metálica, una villa y la tirabas en ese piso y rodaba. Pues. Ese es el rodamiento. Ese es lo que yo con mi boca tengo, tata ru. Ese es el rodamiento, ru. Y el refuerzo es uf. Pues es tata ru, uf. Tata ru, tata ru, dum, tata ru, ru. Tata ru, dum. Es un rodamiento. Toda esta nomenclatura es antigua. Ahora dice... Pero vamos a esperar que tu compañera juegue. No, dice bien. Entonces que avance. ¿No hay que esperamos? ¿Qué pasa? ¿Se malogró? No, es que no quiero sacar, no le entra. Ah. ¿Le puedo sacar? Ya, pero bueno, Traumado la saco. antes se cae cada vez en la ¿En qué de la católica? ¿Es de la católica? No. ¿Eso le enseña la católica? ¿Eso le enseña la católica? ¿Y siempre he enseñado serio? No. Cuando concursé, la plaza que se convocaba era para medicina, o sea, cardiología. Yo empecé enseñando cardiología. Después cambiaron, en un semestre necesitaban para senior. Entonces, porque cardiología no se da por los 2 semestres, solo uno. Entonces yo empecé con ese semestre. Entonces, a mí me dijo, doctor, ¿no quiere enseñar también senior? Menos senior. Después cambió la currícula y me dijeron, doctor, si seguimos con medicina y senior, ya no le vamos a poder dar 16 horas, que es lo máximo que se puede dar a los nombrados. Entonces yo ya era pues nombrado, ¿no? Yo entré con nombrado. Entonces, si usted quiere seguir con medicina un semestre y senior con 4 empecé, no me tocó una de las senior. El otro, solo le vamos a poder dar 8 horas.
hay una opción para darle 16 horas, que es de que ya no dicte medicina, sino Pues, semio 1 y semio 2. Ahí sí le damos 16 horas en ambos semestres. Con todo gusto le dije. Y dejé de enseñar eso ahora sí fue a los que estoy expresando. Y me dediqué a pura semia. De ahí ya me quedé enseñando. Ahora, después había un coordinador de fisiopatología del curso, que era un cardiólogo. Se jubiló. Entonces agarraron y me dijeron, doctor Hals se está retirando de la docencia. Hemos pensado en usted para que coordine el curso de fisiopatología. Con todo gusto. Y entonces empecé a coordinarlo, porque yo ya enseñaba fisiopato en mi clase nomás, ¿no? Pero al entrar ya a coordinar fisiopato, ya todas las clases de fisiopato de cardio las estaba yo. Entonces hemos enseñado pues fisiopato varios años y coordinado pues. Después hubo un cambio en las autoridades, no sé qué problema hubo en básicas, creo que los alumnos se quejaron de algunos profesores de anatomía, así problemas feos, ¿no? Se crearon comisión investigadora. Entonces a raíz de eso, una de las coordinadoras dijo, nos llamó a algunos especialistas, nos dijo en mis docentes el curso de fisiología este año queremos que lo dicten especialistas, porque hasta ahí quién lo dictaba un doctor buenísimo, un biólogo que se atendió con el COVID. Lo dictaba él, lo dictaba una, creo que oncóloga, y médicos generales, ¿no? Que estaban ahí hacían pues fisiología. Entonces agarró y dijo, queremos que este año fisiología lo dicten especialistas. ¿Qué mejor fisiología van a enseñar que fisiología renal la dicte un nefrólogo? La digestiva un gastro, ¿no? Y así. Entonces hemos pensado y nos convocaron, fue a una clase, ¿están de acuerdo? Ya fue. La parte más bien práctica quedaba a cargo del biólogo y otro general, un médico general. Ellos se van a encargar de la parte práctica, ustedes se la listo. Más bien para la coordinación necesitamos uno de ustedes y el único nombrado de ustedes es usted. Entonces usted tiene que encargarse de la coordinación. Se divide en secciones. Entonces compartí la coordinación con el médico general. El médico general era el coordinador de una sección y yo. Entonces yo le iba a coordinar fisiología, además de enseñar fisiología lo mismo. Supuestamente los alumnos iban a aprender mejor. ¿A qué voy en el supuestamente? Antes que nosotros enseñáramos fisio, cuando hacíamos semio, te preguntábamos, ¿sabes el ciclo cardiaco? No te acordabas. Y yo me acuerdo que decía que pues sí está enseñando fisiología. Entonces supone que enseñando yo el ciclo cardíaco, modifiqué pues todo, ¿no? Lo hice más didáctico, lo enfoqué a lo que debía ser. Fisiopato igual, fisiopato hacían otras cosas que no tenían nada que ver con fisiopato, yo lo cambié pues. Entonces, en fisiología, pasó ese año, al siguiente año ya no seguimos en la coordinación. O sea, el problema que tenían los que estuvieron previamente lo arreglaron, solucionaron un problema de quejas y asumieron. Entonces no nos dijeron ya, ay no más por esa promoción, cuando yo los recibí en semio, yo les enseñé fisio. Ciclo cardíaco. Yo había enseñado el ciclo cardíaco. Yo me acuerdo que les hacía la broma
¿quién les enseñaba el siglo Carrera algo tan malo y que no me aprendí? ¿Quién? ¿Quién? Yo había enseñado, no es que hay profesores que son pretregados, dicen, ¿quién les enseñaba eso? Nada, le echan barro al otro. Entonces, yo digo, ¿quién les ha enseñado el ciclo Carrera con psicología? No han aprendido. Yo me iban a decir, pues, y no he aprendido. O sea, no estudié en nada, en nada. En la pandemia, doctor, ¿nos puede apoyar enseñando instrucción médica básica? Yo sabía que había ese curso, yo quiero hacer instrucción médica, pero ¿qué me vas a poner? Doctor, que necesitamos, usted tiene... Ya fue. Después me enteré que tenían que enseñar a poner inyecciones, las suturas. Yo que no me gusta la cirugía, yo no me voy a aprender a enseñarles cómo se sutura. Me olvidaba su sutura. Entonces, ahí aprendí algo que yo no sabía. Sabía hay una pirámide, ¿no?, de las necesidades básicas del ser humano. De profesor me enteré que existían las necesidades. Yo, con razón, a mí me gustaba eso, era porque era mi necesidad. Enseñando eso, aprendí yo cosas. A mí nadie me enseñó que había la pirámide, las necesidades. Yo, así como el firulai, ¿no?, a lo que venga, ¿no? O sea, te estoy diciendo todo lo que he enseñado. He enseñado físico, fisiopatro, instrucción médica básica. Y al otro año de repente ya no voy a enseñar, porque a los nombrados nos están... el semestre que viene estoy de coordinador de 2 secciones de medicina 2. Además que tengo que dictar la clase, tengo que coordinar el curso. Sí, el otro año va a salir algo. Pero ¿qué pasa? Que han sacado una norma en toda la universidad donde nos van a reevaluar a los nombrados. Le llaman un proceso de ratificación. Y tienes que llegar a un puntaje. Han establecido 100 puntos. Yo soy auxiliar, nunca he tenido intenciones de llegar a rector, a decano, a jefe de departamento, entonces a mí me ha interesado ascender nunca. Yo como esté nombrado, suficiente. Entonces hay 3 niveles, pues hay auxiliar, asociado y principal. Los que llegan a autoridad son los principales. Yo soy auxiliar desde que empecé, hace 28 años, o sea, yo no he hecho nada por ascender a asociado. Pero ¿qué pasa? Ahora la cuestión es, los que no llegan al puntaje que tienen que llegar según su categoría, si eres principal y no llegas al puntaje, te bajan a asociado. Si eres asociado y no llegas a tu puntaje, te baja a auxiliar. Y a los auxiliares que no lleguemos al puntaje, muchas gracias. Dejamos ser nombrado. Entonces, ¿tú crees que yo el año que viene voy a estar pidiendo que me den horas con honorarios, me van a bajar el sueldo a la mitad probablemente? No, yo no enseño. Chao, o sea, si nos vemos el año que viene ya nos saludaremos una persona. Porque de repente, porque no sé si voy a llenar los 50 puntos, ¿no? Es un montón de cosas que yo no he hecho. No es que eso haces cuando quieres ascender, vas reuniendo pues, puntos seguidos, puntos otros. Yo nunca he hecho. Entonces ahora cuando sume los puntos, yo me temo que no voy a llegar al puntaje. Entonces, ahí quedo. De repente ya no enseño. Yo no me hago problema. Hace como antes de la pandemia estuve a punto de retirarme yo voluntariamente porque como cambian las gestiones, bien exigente una gestión que subió, que nos pretendían que todos los días vayamos a firmar asistencia ya. Yo de acá tenía que darme, con el tráfico que hay, tenía que ir hasta la calle, darme el trabajo de subir hasta ahí, firmar, bajar, regresar. ¿Cuánto me iba a demorar eso? Yo no iba a cuenta.
Entonces empezamos a tener problemas de asistencia, de pago. Ya dije, yo por último no me retiro, no estoy para estar viendo antes de esas gestiones cómo era. Lo práctico, en el cuerpo médico dejaban la asistencia. Si yo hago prácticas acá, ¿por qué tengo que ir a firmar pelear? Si yo me enseño de acá, soy de básica, o sea, de básicas allá, yo estoy de prácticas de acá, de tal. Pues lo lógico es que yo firme mi asistencia acá. Pero eso, o sea... Bueno, seguimos. ¿Ves para qué me has jalado la lengua? Tienes culpa. Este tenía la culpa, pero preguntón. Ya. ¿De cuánto hemos perdido el tiempo? Ya 1 hora, creo. Veamos. Solo falta uno igual. Sí, solo falta describe las características de los tipos de disnea cardíaca y el edema cardíaco. Ya. Disnea. Yo respondería eso así. Existe la disnea de esfuerzo, que permite hacer la clasificación de la clase funcional de la Asociación de Cardiólogos de Nueva York, que va de 1 a 4. Entonces, disnea clase funcional 1, que es la disnea a grandes esfuerzos, que sería la que cualquier persona normal tendría. Disnea clase funcional 2 es a medianos esfuerzos, esa ya es patológica. Disnea clase funcional 3 es a pequeños esfuerzos, que son actividades de aseo o muda de ropa. Y clase funcional 4 está dentro de la clasificación de disnea de esfuerzo, ¿no? De esfuerzo. Pero la 4 es de reposo, o sea, es la más grave, porque ya ni esfuerzo requiere el paciente para ser digno. Está sentado, sin conversar, sin comer, sin deglutir, y está disneico. 4. Edema. ¿Qué clase de edema? No hay clase de edema. Edema cardíaco. Edema cardíaco. El edema cardíaco se caracteriza por que obedece a la ley de gravedad. Entonces, un edema cuya localización es distal, la parte distal de miembros inferiores, que podría ir ascendiendo en el caso que sea muy severa la falta, pero empieza es bilateral, toma ambas extremidades, es vespertino, lo que vimos con la señora, no se olviden eso, es vespertino, o sea, es un edema de la tarde. Es blando, por ende deja el signo de la fobia o de poder. Sí, es frío. Cuando dice frío, en realidad no es que esté helado cuando tú tocas la zona del edema. Lo que te está diciendo con frío es que no es caliente, porque solo hay 2 tipos de edema caliente, el anafiláctico y el inflamatorio. Anafiláctico, te pica un interno, flebosis, toda la inflamación. Te estás jugando fulbito, te faulean, flebosis, caliente, que es un edema, uno es inflamatorio y el otro es anafiláctico. El resto de edemas, renal, cardíaco, hepático, todos son fríos. Ahora, ¿qué pasa? Si el edema, acuérdense, es de falla cardíaca derecha, congestión derecha. Sin embargo, si un paciente, además de tener congestión derecha, tiene insuficiencia cardíaca izquierda de bajo gasto, sí tiene frialdad y palidez distal. Y si encima tiene derecha, va a tener edema y bajo gasto. Entonces, cuando yo toque la parte distal de sus piernas, no solo voy a encontrar el signo de la fobia, sino el frío. Me dejé entender, pero en realidad eso no es una característica del edema, del lado derecho, eso es del bajo gasto del izquierdo, que si concomita es francamente frío, que a eso no se refiere. La literatura cuando te dice que es frío, te está diciendo que no es caliente. O sea, tú no puedes decir que es cardíaco cuando miras, está rojo, ruboroso, tocas caliente, esto es una celulitis, ¿qué tiene cardíaco? Es nada. Entonces, esas son las características, ¿no? Es un edema de distal, bilateral, frío, vespertino y blando, deja el signo de la fobia.
Entrando así lo último dice, enumere y describa las propiedades del pulso arterial, frecuencia, ritmo, igualdad, uno por uno, frecuencia. ¿Cuál empieza? Frecuencia del pulso arterial, enumerar y Tú describir. tendrías que decir que el pulso arterial debe tener una frecuencia similar a la del nodo sinusal. Porque asumimos que el nodo sinusal está despolarizado. Entonces la frecuencia debe ser entre 60 y 100%. Si está por debajo de 60, bradisfigmia. Si está por encima de 100, taquisfigmia. Después dice ritmo. Ritmo. Se entiende que el pulso arterial debe tener un ritmo regular, o sea, debe ser rítmico. ¿Por qué? Porque se asume que es el nodo sinusal el que está despolarizando. Y el nodo sinusal despolariza de manera regular o rítmica. Si hay una alteración de ese ritmo, o sea, es un pulso irregular, estamos frente a una arritmia. Igualdad. La igualdad significa que la altura, mejor dicho, la amplitud, es el don de tenis. Significa que la amplitud de las ondas del pulso debe ser igual en todas. Eso es igualdad. Debe ser igual. Ejemplos de desigualdad: el pulso alternante en insuficiencia cardíaca, pulso paradojal en taponamiento cardíaco. Tensión. La tensión del pulso es una característica que en gente joven está determinada por la presión con la que circula la sangre por esa arteria. En cambio, en la gente mayor, 60 años para arriba, la tensión del pulso puede reflejar la presión con que circula o la rigidez de las arterias del paciente, porque por la edad tienden a tornarse rígidas y eso aumenta la tensión. La tensión del pulso podría estar aumentada en hipertensiones muy severas, no controladas, y podría estar disminuida en un paciente que se está chocando, que cuando le tomamos la presión es hipoténica. Su tensión del pulso estaría disminuida. En el hipertenso muy alta sus valores, podría estar aumentada. En gente de 60 años para arriba, cuanto más años, hay más posibilidad de que tenga tensión aumentada, no porque esté con presiones elevadas, sino porque tiene rigidez de arteria. Ahora, ya fuera del balotario, ¿cómo se busca la tensión? Usted tiene que buscar en el examen, cuando bien da dificultad. Metes 3 dedos a la arterial y con los proximales aprietas. Y el distal debe percibir una disminución de la amplitud. Eso sería una tensión normal. Si al apretar con los proximales el distal deja de percibir, la tensión está disminuida, un paciente está chocando. Si tú aprietas los proximales y el distal no percibe ninguna disminución, la amplitud sigue igual, la tensión está aumentando. Entonces, ¿cómo se explora la tensión? Así. ¿Listo? Pero la balota no está preguntando, está preguntando que expliques qué es esa característica. Entonces tú dices, la tensión es una característica del pulso que nos va a decir cuál es la presión con la que circula la sangre por esa arteria. En gente mayor, además, puede dar información de rigidez de paredes arteriales. Amplitud. La amplitud del pulso es la altura de la onda del pulso. La amplitud
está determinada por varios factores. Uno es la función sistólica o contráctil del ventrículo izquierdo. Para que haya una buena amplitud, tiene que haber una buena contracción. Si hay una falla contráctil, la amplitud del pulso cae. Está determinada también por el volumen circulante, por el volumen que expulsa el ventrículo en sístole. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tuviera una insuficiencia severa de válvula aórtica, va a tener un pulso de gran amplitud y además de breve duración. Ya estoy entrando a hablar de otra característica del pulso que es la forma. Pero la forma justo es una combinación de la amplitud y la duración. Entonces, la amplitud del pulso puede estar aumentada por un exceso de un gran volumen que eyecta el ventrículo, insisto, lo cual ocurre en una insuficiencia severa de la aorta. Por eso es un pulso severo de gran amplitud. Si hay una estenosis de válvula aórtica severa, va a haber un pulso parvus y tardus. El parvus se refiere a la disminución de la amplitud. El tardus es la duración y eso es ya una forma de pulso. Entonces, básicamente está dado por el volumen que sale en sístole y por la que tiene que obviamente haber un estado contráctil del ventrículo normal para que se mantenga una buena amplitud. Celería. La celeridad es una característica que la verdad yo no le encuentro sentido, pero en algunos libros, no todos los libros hablan de celeridad, los pocos libros que te ponen eso como características se refieren a que conforme te alejas del corazón, las arterias más distales podrían tener un retardo en la ocurrencia del pulso y a eso le llaman celeridad. O sea, que teóricamente tú podrías tomar pulso acá y pulso pedio, y si hay una gran diferencia en el tiempo, entonces hay una alteración de la celeridad. Yo la verdad no le encuentro mucho sentido a esa propiedad, ¿eh? Yo no la uso para nada, ni la enseño. Cuando enseñaba esa parte enseño, yo no pongo, pero la balota está. Y después dice sincronismo. Ah, no, entonces el sincronismo es lo que acabo de explicar, que tienen que ser, teóricamente deben ser los de arriba y los de abajo deben ser sincrónicos. Lo patológico sería que el de abajo demore respecto al de arriba. Yo no encuentro practicidad tampoco al sincronismo. Entonces, celeridad no sé a qué se refiere, esa característica. Velocidad de propagación del pulso. ¿La qué? Velocidad de propagación del pulso. Pero, Pero tal vez puede ser lo mismo. ¿ah? Tal vez puede ser lo mismo. Es que como yo en lo personal nunca le he dado valor a esas dos características, jamás las he enseñado. Y no las uso pues, con mis pacientes. ¿Qué le voy a buscar? Ahí vamos a raíz de esa balota realizaremos. Porque hay en la balota hay términos así medio, me parece antiguos, ¿no? Pero es que no se ha cambiado el balotario en esa parte. Por eso yo no le doy importancia, porque esto de semiología no tiene nada. Esto es más en trabajos de investigación se usa esto. Estos conceptos, en trabajos de investigación. A ver, miren lo que tengo acá.
lo que ha dicho su compañera, ¿no? Dice, la celeridad del pulso arterial, también llamada velocidad de propagación del pulso, es una medida de rigidez arterial. Evalúa la velocidad con la que se transmite la onda de presión generada por la contracción ventricular a lo largo del árbol arterial, pero la cuestión es darle su utilidad clínica, ¿no? Es semio. Pues yo no sé por qué ponen esto en semio, no pues nada de semio, miren, ¿eh? Importancia clínica. Mayor celeridad es igual a arterias más rígidas. Entre paréntesis, pérdida de elasticidad. Es un marcador temprano de daño vascular y predictor independiente de eventos cardiovasculares como infarto, ACV, insuficiencia cardíaca. Hasta ahí el concepto está interesante, ¿no? Si la arteria es rígida, obviamente la velocidad con que se transmite ese flujo es mayor, y eso traduciría rigidez de arteria. Si rigidez de arteria no es bueno, ¿no? Hasta ahí no tengo ningún problema en utilizarlo, pero vamos a si es semiológico. Dice valores normales y anormales en lo que es velocidad de propagación del pulso carotidio-femoral. Interpretación: si la celeridad es menos de 7 metros por segundo, es normal. Si la celeridad va entre 7 a 10 metros por segundo, es límite o moderadamente elevada. Si es más de 10 metros por segundo, está aumentada la celeridad y eso es rigidez arterial significativa. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo en mi examen físico voy a saber cuántos metros por segundo tiene de la velocidad desde la carótida hasta la femoral? ¿Qué? Tengo velocímetro, ¿qué cosa me hicieron? ¿Por qué metiendo eso en semiología? Eso está bien que te lo puede enseñar en fisiopato de repente. ¿Por qué? Porque es un concepto fisiopatológico. Pero esto sí se usa, ¿eh? Pero yo lo he leído, lo he visto que lo usan en trabajos de investigación que he leído. Son justo sobre enfermedad vascular. Sí lo miran. Hay aparatos para medir esto. Pero semiología. Pero bueno, si les toca la balota, pues mala suerte. ¿A quién vas a discutir? ¿A quién da la balota? Mala suerte, tienes que decirlo, ¿no? Entonces ya sabes, están viendo, ¿eh? La celeridad viene a ser una medida de la rigidez arterial. Punto. Y estaría determinada por la velocidad con que circula la sangre desde la carótida hasta la femoral. Yo no entraría más, ¿no? Porque si alguien me dice, ¿cómo lo buscas? Con equipos diseñados para eso. No se puede semiológicamente. Porque esa pregunta está además en características del pulso arterial. No hay forma semiológica de hacerlo. Por si acaso les preguntara, factores que aumentan la celeridad del pulso. Todo lo que haga rígida la pared arterial, ¿no? Edad avanzada, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, enfermedad renal crónica, tabaquismo, inflamación crónica, varias cosas. Métodos de medición: tomografía de aplanamiento, dispositivos oscilométricos automáticos, resonancia magnética vascular. ¿Qué semiología tienes? Obvio, te paso nada. Vénganse, pues, en semio, cada cosa tiene su lugar. Y el otro era sincronismo. A ver, quiero salir de finales de mis dudas, a ver, sincronismo. Porque otra cosa es la simetría de amplitud, ¿eh? O sea, eso no es en un pulso. Eso hay que comparar, derecho, izquierdo, arriba y abajo, tienes que con la señal. Es otra cosa. Eso no es sincronismo, es otra cosa.
Dice acá, el sincronismo del pulso arterial se refiere a la coordinación temporal entre la onda de pulso arterial y el ciclo cardíaco, así como entre los pulsos de diferentes territorios arteriales. Está dándole dos excepciones, la de simetría es esa última. Este concepto es útil tanto en fisiología cardiovascular como en la evaluación clínica de enfermedades que alteran la conducción o función del corazón y vasos. Tipos de sincronismo arterial relevantes. 1. Sincronismo entre el pulso y el latido cardíaco. En condiciones normales el pulso arterial aparece poco después del primer ruido cardíaco. Si hay un retraso notable, por ejemplo en estenosis aórtica, el pulso puede ser tardío, pulso tardus. Se puede evaluar palpando el pulso carotídeo y auscultando el corazón simultáneamente. Ese lo llaman sincronismo entre pulso y latido cardíaco. Sincronismo entre distintos territorios arteriales. Se compara el tiempo de llegada del pulso a diferentes arterias, carótida, radial, femoral, tiempo de llegada. Lo que decían antes, ¿no? Arriba, radial y perio. El retraso o asimetría puede indicar obstrucción arterial proximal, por ejemplo, coartación de aorta o disección. Ejemplo, retraso femoral respecto a carótida en la coartación de aorta. Alteraciones del sincronismo, ejemplos clínicos. A ver. Pulso tardus y pardus, significado estenosis aórtica severa. Pulso asincrónico entre brazos, disección aórtica obstructiva, disección aórtica o obstrucción subclaviana. Desincronización auriculoventricular, bloqueos AV para capaz, que ya está hablando de otras cosas, ¿no? Pulso alternante, insuficiencia cardíaca avanzada. No me convence, pero ya tienen idea, ¿no? Yo prefiero hablar de simetría. Hay que buscar simetría entre los dos radiales, los dos cubitales y los de arriba y los de abajo. ¿Qué simetría de qué? De amplitud. Ahora, que deba coordinar, que no debe haber mucha diferencia entre, por ejemplo, palpar un carotídeo y un pedio, es sutil, o sea, eso no es práctico en la semiología frente al paciente. Tú estás buscando el sincronía, simetría, sí busca. ¿Qué más hay? ¿Y ahí acaba? Entonces, si les toca una balota de ahí, ya, punto. ¿Qué hacemos en la media hora restante? ¿Nos explica cómo hacer eso? ¿Cómo es que? Bueno, ¿cómo deberíamos evaluar a un paciente? O sea, todo el examen físico podríamos hacer con nuestro paciente. Ya, primero. O sea, ¿te refieres al examen? No, examen, o sea, ¿cómo se hace el examen físico para cardiovascular? Ya, vamos a ver eso. Respecto a lo tuyo. Para empezar, como son bastantes alumnos, ningún jurado se va a dar tiempo de tomarte el examen frente al paciente. Eso es poco probable. En la práctica nadie lo va a hacer. Entonces no es que tengas que preocuparte de demostrar frente al paciente qué hacer, qué no hacer, ¿no? Abro un paréntesis. Cuando nosotros estudiamos, éramos grupos de 4, ¿no? Tampoco éramos de 1 o 2, éramos 4. Pero a mí sí me tomaron, a mi generación sí le tomaban el examen teórico práctico como paciente. Entonces, pero es que éramos, ese jurado solo tenía un grupo. En cambio acá a un jurado nos dan 2 o 3 grupos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo entré, me dijeron así: señor, examina el hígado del paciente.
Entonces, ¿qué tenía yo que hacer? Delante del jurado, ¿no? Eran los tres, eran tres sentados en una silla, el paciente echado en esa cama. ¿Usted jurando está? Sí. Examine el hígado del paciente. Lo primero que me calificaban era que yo tenía que saludar al paciente. Si no, ya estabas mal. Señor, me permite, lo voy a examinar, por favor, me permite levantarle la sábana. Eso te calificaban, ¿no? Ya sabíamos, entonces nosotros éramos pues eucarísticos. Me permite, no podía hacer nada. Hice mi maniobra, yo ni sabía si le estaba haciendo bien o mal porque nadie me enseñó. Es lo que decía el libro. ¿Qué encontraba? Doctor, no palpo el borde hepático, no se palpa el libro. Asumo que es de tamaño. Muy bien, puede retirarse. ¿Puedo? A mí me tocó eso, ¿no? Ahora. Un compañero entró y le dijeron lo mismo, examine no sé qué, pero la cama estaba así como esa y la cabeza allá y los pies allá. Entonces el lado derecho estaba frente A la pared. y él cometió el error de no preguntarles a ellos. Si me permiten, profesores, que puedan mover la cama para poder examinar por el lado derecho. Debió hacer eso. El compañero no hizo eso. Asumió que si estaba no había pues por dónde entrar, pues lo hizo por el izquierdo. Dice que basta que agarró y empezó a querer hacer la maniobra que le pidieron, cuál sería primero. Dice que agarraron y lo interrumpieron. Dijeron, ahí nomás señor, retírese. Ojalá. Solo por examinar por el lado izquierdo. Ese trauma no lo van a tener, porque nadie los va a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el examen de ustedes? Es semiología. Entonces, en las instrucciones que te van a dar, aquí ya te desreglaron, ahí están. Primero, si bien es cierto que les dan un paciente por 2 o 3 alumnos, o sea, quiere decir que la historia prácticamente la hacen grupal, pero el examen es individual y se les vaya a ocurrir entre los 2 o los 3 hacer una sola historia. El examen es individual, cada uno elabora su propia historia, así hayan interrogado todos juntos. Cada uno elabora su propia historia. La historia tiene que ser a puño. No puedes llevar formatos hechos en computadora para tú llenar con más espacios. No. Toda la historia se redacta a puño y letra. Una de las cosas que se va a calificar es esas hojas que entregas, escritas a puño y letra. Entonces yo, mientras tú ya vas hablando, se te pide que hables, yo voy revisando tu historia. Si lo has hecho en el orden adecuado, ya está. Ya tengo una nota de lo que es la presentación escrita de la historia. Luego se te va a pedir de que tú expongas la historia y se te pide que expongas sin leer la historia, o sea, no se te pide que leas, tú expones. Puedes tener, qué sé yo, algo anotado, una hojita, lo que quieras como ayuda, pero tú tienes que exponer, no es leer, porque incluso la historia te la pedimos y mientras tú estás exponiendo yo estoy revisando. Entenderás que 5 alumnos y tenemos que tomar 2 o 3 grupos. ¿Y cuándo acabamos? Pues no te vamos a oír pues toda la historia, que es tremenda historia, que te haces, no te vamos a oír toda la historia. Entonces, ¿qué tienen que hacer todos los jurados? Te van a decir
te van a dejar que empieces, ¿no? Para ver qué tal es tu orden, tu línea. Y, por ejemplo, cuando llegas a examen físico, generalmente se te deja que llegues hasta la primera parte de examen físico, exponiendo. Cuando ya empieces con el examen físico, cada jurado tiene su método. Entonces, algunos te van a decir, por ejemplo, yo te dejo que expongas la primera parte del examen. Al siguiente está en decúbito dorsal activo, pa. Cuando llegas a pasar al segundo ítem, yo te corto y te digo, ahora imagínate que tu paciente, según la historia de la enfermedad, ha ingresado con síntomas respiratorios, ¿no? Porque puede tocarse el intestino, urinario, ¿no? Respiratorio. Entonces yo te agarro, te corto y te digo, descríbenos el examen de tórax. Suponte que por ahí tiene alguna otra cosa que no es de tórax, pero de repente por el antecedente que has referido puede tener un problema de tiroideo, pero él entra por una enfermedad que está signos principales, tos, esputo purulento, pero los antecedentes has narrado hipotiroidismo en tratamiento. Entonces a mí se me puede ocurrir decirte, a ver, y del examen del cuello describe lo positivo. Cuando te estoy diciendo lo positivo, te estoy diciendo que solo describas si hay hallazgos de algo anormal. Entonces tú dices, no, pues no has encontrado nada positivo, la evaluación es normal. Listo. En otras ocasiones el jurado te puede decir así, del examen físico, describa usted lo positivo o negativo que sea contributorio al motivo de ingreso, al motivo de hospitalización de ese paciente. Entonces, si tu paciente ha ingresado con síntomas respiratorios, se supone que es contributorio el examen, ¿no?, de tórax, debe ser contributorio las vías aéreas altas, puede ser contributorio si tiene adenopatías en el cuello, se me ocurre, ¿no? Será contributorio narrar pues si tiene la temperatura, qué temperatura tiene, ¿no? O sea, todo lo que tú creas que en tu criterio puede tener que ver con el motivo por el que ingresa el paciente. ¿Listo? Entonces, ahí tú estás demostrando qué tal criterio tienes para saber qué cosas importan respecto a ese paciente. Entonces, la pregunta te va así, ya te estamos evaluando según lo que respondas, tu dominio, cómo enfocas al paciente, cómo lo... Finalmente, no interesa si no coincide el diagnóstico de la historia clínica con el que ustedes saben. Yo en lo personal, antes yo iba y me fijaba cuál era el diagnóstico que tenía mi historia, ¿no? Hace años que no lo veo. A mí me viene el diagnóstico que tiene el paciente, yo te evalúo a ti. O sea, tú puedes llegar a otro diagnóstico si tú defiendes cómo llegas a ese diagnóstico. Para mí está bien. O sea, no necesariamente tiene que coincidir el diagnóstico de la historia con lo que ustedes hagan, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es defender su diagnóstico, o sea, por qué piensan eso, o por qué niegan, o pudo ser eso, pero no concuerda tal y cual. Ese razonamiento que tú haces, eso nos agrada en ustedes, en el examen. Entonces se evalúa el manuscrito que eres, eso solo es parte de él. Se evalúa cómo expones, o sea, la claridad que tienes en cuanto a, ¿no?, al orden, a lo que importa decir o no decir.
un consejo ahí es que lo que tú anotas como síntomas o signos principales tiene que guardar estrecha relación con las impresiones diagnósticas. No pueden ir en impresiones, en síntomas principales prurito y en tu diagnóstico final es una infección del tracto urinario. Y resulta que el paciente tiene como antecedentes psoriasis y él le da importancia porque le pica. Usted lo ha dicho, pero no puede ir en síntoma principal. El síntoma principal va lo que tiene que ver con tu impresión diagnóstica final. Si tú vas a poner como impresión diagnóstica final infección del tracto urinario, tendrás que fijarte pues si tiene disuria, polatiuria, qué sé yo, de puño-percusión lumbar positiva, negativa. Esas cosas tienes que fijar, que tienen que ser cosas coherentes con tu impresión diagnóstica. Si no lo vas a poner con impresión diagnóstica, no lo pongas en el signo principal. Doctor, ¿lo podemos poner así como que digamos síndrome de infección urinaria, algo así, o de frente a infección urinaria? Depende, si quieres hablar de síndromes, si has logrado aprender síndromes, sí, está bien. Si se puede hablar de síndromes, sí. Sí, porque no sé, porque como tal, o sea, no podemos decir que, o sea, qué es lo que tiene como tal, ¿no? Entonces, era mejor poner síndrome, de acuerdo a los conflictos. Puede ser correcto, puede ser correcto. No creo que ningún jurado se ponga a esa forma de presentar. Entonces, y para que no se asusten, finalmente, como les digo, salvo que te toque por un jurado nuevo, o sea, nuevo en el asunto, ¿no? De la docencia, no he aprendido todavía qué es lo que realmente hay que evaluar, pero todos los profes ya corridos, todos sabemos que lo que nosotros evaluamos es tu desempeño, tu raciocinio, tu forma como manejas tu paciente en ese momento. No nos interesa finalmente que coincida tu diagnóstico con lo que él tenga o no tenga. O sea, eso es lo que evaluamos, ¿no? Pero si ustedes tranquilos, ustedes van confiados en que ya han aprendido cómo hacer las cosas y listo, ¿no? Doctor, ¿y sabe cuál es el porcentaje que vale el examen a comparación de las rotaciones? Me parece que son como una rotación más. Me parece que solo vale una rotación. O sea, al final no es mucho. Pero ¿sabe lo del sorteo? Es ¿Ah? que, ¿sabe cómo es lo del sorteo? Es que le pregunto a la doctora Blanca y me dice, ya te lo mando, y nunca me lo mando. Claro, no lo habrá hecho. Recién lo va a hacer. O sea, usted, doctor, Ya, todavía no. los jurados ya han salido, ¿eh? Ya sabe usted con quién me va a hablar. Sí, yo estoy con la doctora Lara. Ya están los jurados. Los jurados ya están. Pero nos faltan los grupos. Son los jurados de dos. Pero Jurados- todavía no sabe qué grupos. No, Ah, sí, eso. porque no ha hecho por el sorteo. Ah, Los jurados ya sabemos, somos parejos. Suele ser un internista y alguien de otra especialidad, ¿verdad? Usualmente es un internista y otra especialidad cualquiera. la doctora Lara es internista. Internista. Son del mismo hospital. Generalmente, para no desplazarse. Creo que solo hay un jurado o dos que son de diferentes. Pero todos los demás somos del mismo hospital. No se asusten, vayan tranquilos, ¿no? Son del mismo hospital, ¿no? Generalmente, hay uno o dos jurados que son de diferentes hospitales. Entonces va a ser un problema para ellos ver quién se desplaza aquí. Pero no se asusten, muchachos, tranquilos. Cuando el jurado, generalmente, si uno de ellos es medio complicado, medio molestoso, pero va a haber el otro que es el que generalmente, claro, el que neutraliza las cosas. O sea, para eso es un jurado. Entonces, por eso no es uno el que toma. Si tomara uno, habrían 20 y habrían 0. Entonces, a ver, yo me acuerdo cuando
en un teórico práctico, el día fue no sé nada. Nos tocó en el Goyeneche. Yo nunca había hecho prácticas en el Goyeneche. A mí me tocaba por mala suerte el empleado. En ese tiempo era el seguro del empleado. Todos los pacientes del empleado, los varones, iban de cuello y corbata. Eran empleados. Su trabajo implicaba eso. Las pacientes mujeres, todas, en ese tiempo nadie usaba, ninguna mujer usaba pantalón. Todas iban con su vestido. Mariano, ya está, lo felicito. ¿Va a salir ahora? Sí, la una. ¿La una? Sí. Ya fue. Ya. Sí, ya, yo estoy hablando la una. Ya. ¿Qué quiere que nos 60%? ¿Cuánto nos dice 60? Una rotación, unos cuantos años. A mí me mide el año pasado, me he hecho 50. Ya ves que de 50 le he hecho como una rotación más. Pero natural entre los 60 40. Ajá, ¿ves? No sé qué es Natural. ¿Ya ves? Un doctor nos dijo, sí, no sé si en fármaco cuando le preguntan, en fármaco, ajá, le preguntamos si nos dijo 60-40. ¿Cuál fue? ¿Quién le crees? ¿Ah? Sí, ah, sí, sí, dice bien. ¿Cómo nos habrá puesto el Me estresa, todos estamos probados. Espera, ¿ya le preguntaron a Aldo? Sí, ¿A ves. quién no? Pero tengo también. Yo tuve mala suerte como estudiante porque en mi grupo, semiología nos tocaba donde en el empleado. En el empleado no podías meter mano, nada. Los alumnos eran como unos apestados, y ese era con nuestro grupo. Entonces, no te digo que todos iban, las pacientes todas con balas, full perfume encima. Los médicos, ¿qué médico iba ahí pues así como yo? Uy, lo botaban. Todos los médicos de cuello y corbata, doctoras que eran pocas también, todas con vestido, así era. En la práctica nos asignaron un cuarto, a cada uno un cuarto con 2 camas. Y el profesor se iba a hacer consulta externa, o sea, que decían, acá se quedan, hagan historia clínica. Nos dejaban a las 8, subía un cuarto para las 12, pero hacíamos 15 minutos al día siguiente igual, acaso el paciente rotaba, era pues mismo. Yo hice amigas con mi primer paciente, era una señora buenísima gente, ya nos preguntábamos quiénes eran sus hijos, en qué estudiaban, qué trabajaban, ya sabía quiénes eran mis papás, porque no sé qué conversar. A la mañana ahí, juntos, me acuerdo que nos pegamos a la ventana, mirábamos el panorama de lo que eran Miraflores atrás, qué señora. El examen me tocó en el Goyeneche. En el Goyeneche sí metías mano. En el honor metías mano. Nosotros íbamos de un hospital, no habíamos tocado a nadie. Ya está. Bueno, pues, ¿qué hacíamos nosotros? Como ya sabíamos cuál era nuestro jurado, una noche antes íbamos al servicio de medicina de Goyeneche, fuimos y realizamos todas las historias clínicas y nos anotamos en un papel: cama, diagnóstico, cama, diagnóstico. Pues sabía. A mí me tocó uno cuyo diagnóstico era hiatirosis pulmonar. Nos hice el examen, todo. En el momento era un jurado de 2, un internista y uno que era un médico general, pero él hacía neumólogo en el hospital. ¿Y cuál fue mi error? Que cuando yo expongo todo, y cuando al final me dice su impresión diagnóstica, y yo salto me agarro y le digo, hiatirosis pulmonar. ¿Qué es hiatitis? ¿Cómo sabía? Por semiología, ¿cómo sabía que es hiatitis? Entonces, de repente lo veo al que hacía el neumólogo, puso una cara.
como si el diablo se hubiera metido. Lo agarró y me dijo, ¿cómo sabes que existe aquí? Y yo, se me ocurre hacer un raciocinio. Y yo dije, si quiste quiere decir que hay un contenido, ¿no es cierto? Puede ser aéreo, puede ser líquido. Entonces, ese contenido, si está pegado a la pleura, yo lo puedo identificar. Entonces, a mi mente vino todo lo que había estudiado pues, de la semiología del pulmón. Entonces dije, empecé a pensar cómo sería el murmullo vesicular, a la percusión, si es un quiste, no es sólido. Entonces, y me mandé, pues. Pero yo, o sea, mentí. Ese fue el error. No se miente. De chapa no mentí. Entonces yo agarré y me mandé un floro como si tuviera manos de vista de Superman. Y me imaginé el quiste ahí, cómo tenía que ser la infección, la propagación. Y me mandé, ¿cómo es? Leí. Señora, ¿lo auscultaste? ¿Y eso para escuchar usted? Sí, mentira. ¿A qué le mentí? Chapoel me sacaba patadas de la habitación. Se puso así que todos los colados. Te jalaban. Me jalaban ahí. Ese no era como ahora en ustedes que solo era una rotación, no, ese era una nota importante. Entonces, pucha, me jalaban ahí, me jalaban. El otro, el internista, entendió, más bien valoraría mi esfuerzo mental para tratar de explicar un diagnóstico en base de quistiatica, en base de semiología. Entonces, supongo, pues, ¿no? Ninguno había sido, de ellos él fue el profesor del grupo, ¿no? Yo tenía que explicar. Entonces, agarró y le dijo, un ratito, tenemos que dilucidar eso. Nosotros vamos a dilucidar sobre el examen que ha dado y después al final le informaremos. Venga la mamá a esperar. Mis compañeros, ¿cómo te digo? ¿Qué te gracia? Me aprobaron raspando. Gracias a ti, internista. Porque el que fungía de neumólogo ese ya me la pidió ya, sí, pero ¿por qué? Después yo pensando, pues mentiroso. O sea, no mienten. Hagan razones, sí, pero razones, hay que razonar, hay que esto, el otro, pero no intenciones. Y tranquilos, porque al final la calificación de ustedes, ¿acaso tiene gran peso? Eso es promedio, como normal. No el 60%. No creo. Es que muchos nos dicen diferentes cosas. Pero ahí está Persila. No dice, justo la doctora le pregunté. No, pues tiene que decir, pregúntenle que el delegado, él o los delegados, pues no de esta relación. No, es la delegada general. Ay, por Dios. Pero la doctora le pregunté. Ya, entonces, ¿qué delegado general tiene que hablar? Pues, que te diga, pues. No, me dice, revisa el sílabo. Y no hay el sílabo. Pero dile, pues, doctora, escríbele, dile, doctora, he revisado el sílabus y no encuentro ese porcentaje y mis compañeros me están pregunta, doctora, no me dejan tranquila, así ponle. Tú no le digas pues, que tú eres la... No, pero también le preguntan y le preguntan. No, pero es la delegada, pues. Te tienen que decir, pues no puedes ir así. El sílabus es un contrato. Es un contrato entre la universidad y el alumno. Entonces tiene que ser como cualquier contrato, tiene que ser claro, no puede estar a medias tintas. Está mal. Pregunta nomás. Que yo sepa. Yo está en el aula virtual, lo tengo, pero no encuentro. Que yo sepa, no tiene gran peso. No es que tal vez, pero es una nota.
Obvio, es una nota, es como que alguien te jala en una práctica, pues te baja pues bastante, si es un curso eminentemente práctico. La principal nota sale de práctica. Eso, 4 Y más o menos Entonces, y eso equivale a una, hasta donde yo entiendo, a una notación. pero y más o menos las notas del año pasado, ¿por qué notas? O sea, por 16, 15, 14, 17. Siempre ha habido quejas de que calificamos muy alto. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es en teoría, en la teoría hay un montón de días para abajo. Entonces dicen, ¿cómo puede una persona, dicen ellos, que tiene 0,8 o 10, puede tener 15 de práctica? No puede ser. Ese siempre ha sido un conflicto eterno. O sea, ellos pretenden que los que sacan 0,8 de práctica, perdón, en teoría, en práctica también quieren que tengan 0,8. O sea, quieren jalar. Eso está, lo único que los hace es que este es un curso práctico, o sea, el acreditaje es práctico. Entonces no pueden darle más peso al teórico, porque si le diera, se tumban un montón. Entonces, realmente, para esa tendencia que es de meterle una baja, un 15 es una nota, son 15. ¿Cuánto era entonces en el año pasado, en el examen? En el examen que hay, el examen de todo, ¿no? A mí me tocó con un internista de acá, hemos tenido 3 grupos. Un grupo hemos jalado como a 4. Jalados. Pero ¿cómo que para jalar ya no tienes que saber nada? Puedes jalar a alguien que no tiene que saber nada. O No sabía qué. Ah, claro. ¿Qué quieres que hable que no sabía? Claro. Le preguntabas cosas básicas. Por ejemplo, si yo te preguntara, a ver, porque presentas esto, expones el paciente, luego se te hace preguntas de tu paciente, luego se te hace preguntas libres, se le ocurre a la jurada, luego se te saca la balota. Y hay una más que es una maniobra, que esa deberíamos verla, pero como no vemos, tú la describes. Entonces te digo, a ver, descríbeme una maniobra para explorar en el examen físico el vaso. Ya, pues, tienes que responder eso, tienes que decir así, asá, y eso tiene una nota. Eso se supone que yo debía verlo, pero como no voy a verlo, tú lo tienes. Pero te pedimos que explique La maniobra suele ser de digestivo. Generalmente son digestivos, pero donde más maniobras hay. Pues, ¿en qué otra cosa hay maniobras? 50% de la práctica. Ya. Ya me contestó por fin. Tenía razón, tenía que decirles. Ya, ¿Cómo? ¿y qué? 50% de la práctica. O sea, 50, La 50 mitad ya. es bastante. Ahora, ponle si ya han salido los... Ya, entonces, no, pero ¿qué estábamos hablando? De las maniobras. No era eso. Sí. No, de las notas. Ajá. De que me dice que para que le jalemos no sabían, mira, en las preguntas, ya vemos que has tenido problemas, no te has ubicado bien en la historia, te has tirado por lo no debido, ya. Entonces, ¿qué hacemos? En las preguntas voy a ver si has estudiado. Si has estudiado, bueno, cualquiera tiene un traspiés con tu paciente. Todo un paciente es fregado. Te pregunto, define qué son crépitos pulmonares. Es el sonido en el cual en la inspiración el alvéolo no se va a poder ampliar, o bueno, amplexar bien y va a quedar pegadas a las partes internas del alvéolo. En el examen físico es semiología, no es fisiopático, es semiología. Entonces, y te repregunto, en el examen físico, ¿cómo reconoces crepitantes pulmonares? Los crepitantes los vamos a escuchar normalmente, en los pulmones, y se va a escuchar el sonido como un pega-pega. Si tuviera que poner de 10 puntos, tiene 5. ¿Por qué? Porque la definición es concreta, eso está en los libros, eso se lo han dado en la clase y está en cualquier cosa que pregunte, que entre. Crepitante pulmonar es un estertor de fina burbuja inspiratorio. Esa es definición semiológica, tienes que saber. Imagínate que yo haga, por ejemplo, tú respondes eso, ya estás en 11. Ya yo te estoy tirando con 11. Mira, con esa respuesta. Algo ha contestado, por eso no tienes 8, tienes 11. Imagínate que yo agarro y te pregunto,
¿Cómo reconoces un derrame pleural en el examen físico? ¿Qué? 10. Para 10 están. Tienes que decir pues, todo lo que sabes. Se supone que has hecho pues, todo el curso de biología. Tienen que leer, pues. Percusión, sistema de rapidez y en restitución disminuido y por encima Mira, y hasta ahorita no me estás diciendo lo más importante. Entonces yo para ayudarte te repregunto. ¿Y las vibraciones? Como 11, un 12. Así es la calificación. O sea, cuando te pregunte, tú tienes que soltar todo. No hasta que te jalen, pues por Dios. No habla él. ¿Te das cuenta cómo es? Entonces, por ejemplo, no. No, gracias, doctor. Gracias. Si en tu paciente, suponte que te ha tocado un urinario, en tu paciente tiene puño percusión lumbar positiva, ¿qué te hace pensar? Está bueno. 14. O sea, en conclusión, podemos jalar con 10, con 0,9, con 0,8. Hemos jalado con 0,8. Podemos poner 11, 12, 13, 14. Ya tienes que ser un tiburón para que te pongamos pues, un 15, un 16. Si te defiendes más o menos, 14, 15, más o menos 13. Ahí va, 13, 14, 15. Así, mira, no estoy comparando, pero esa respuesta es la que nos gusta. De frente a la par. Y la acertó a la primera. Tú sabías, pero te ha costado dar a luz, pues. Tienes que ser rápido. Así como él, ¿ha visto? ¡Pa! Nada de titubeo, nada de frente. ¡Pa! Ya está. Pues 50 es más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era una compasión. No, no les hablamos, no me decían nada, doctor. Pues no se asusten. Si a mí me iban a jalar y no me jalaron, ¿por qué me van a jalar ustedes? Doctor, una pregunta, o sea, digamos, eso de la maniobra, la historia clínica Todo eso está y las escrito en preguntas. instrucciones, te van a dar si quieres. Ah, ya. No, todavía no. Todo está ahí. Entonces los jurados generalmente hacemos eso, ¿no? O sea, practicamos lo que dejas escrito, cómo expones. Y cada uno vale 20, 20, 20, se promedia y digamos ya sale tu No nota. necesariamente, cada uno se hace una idea de cada cosa. Nos hacemos ideas por ejemplo, de lo que he ensayado ahorita, él me impresionó. Y de repente sé que menos de ustedes, pero él me impresionaba. ¿Por qué? Porque su respuesta ha sido así, de frente, Dios de frente. Si me hubiera dicho de arranque a la palpación, a la percusión, a la auscultación, así, Tenemos que hablar también. todo. Dan cuenta, o sea, por eso les he revisado el balotario, porque si les toca el balotario del cardio ya tienen el punto ahí, porque es una balota nada más. O sea, una De las pregunta. 60 solo es una balota, por suerte. Te toca esta que hemos revisado, ya está. Por lo menos ahí tienes ganado bastante. ¿Por qué? Porque haces conmigo. Te vas sin responder eso. Doctor, usted le dice, digamos, dime un número y que el número que caiga, o usted escoge. No, es sorteo. Entonces yo tengo acá, me he bajado un aplicativo, le meto el dedito y sale un número. Tú me dices el dedito. Así ¿no? O sea, porque antes tenía que estar el día de esto cortando 60 papelitos, chocoleando a la antigua, ¿no? Ya estamos modernos. Metes tu dedito y te sale un número aleatorio. Y ese miras el balotario. Entonces, miren, ya hemos revisado el balotario. Lo que está aprendido. Son como 6, 8 balotas. De 60 ya está avanzando. Sí, probando.
Que vayan tranquilos, ¿no?